Bueno, Hola, buenas tardes, Manu. Una semana más. Qué rápido pasa el tiempo. parece mentira. Y para no perder la, la costumbre, ya tenemos un nuevo fiambre encima de la mesa. Aunque bueno, Bueno, no en sé si este caso, ha en muerto este caso del son, todo. son moribundos, ¿no? Sí, son zombies que no sé si volverán a recuperar el lustre o si lo mejor que podemos hacer es rematarlos. No lo sé. No lo sé. El de hoy, desde luego, tiene buena pinta. Estamos hablando de Peloton y de su mini yo hispánico. Volaba. La razón de hablar o de escoger estas empresas es que oye, el otro día estuve oyendo un podcast sobre el caso también de Peloton, cómo iba arrastrándose en la bolsa estadounidense, todos los bailes que ha tenido y oye, pensamos Interesante. ambos dos, veremos a ver si los oyentes nos dan la razón, que puede ser un caso también curioso para analizar. Hombre, Pero en cualquier caso, para todos aquellos que no tengan ni puñetera idea de quién es, ni Volaba, ni su primo de Zumosol, bastante más famoso, o por lo menos más famoso a nivel internacional, Peloton, ¿qué nos puedes contar, Manu, de Peloton? bueno, Peloton básicamente lo que hace son dispositivos, hardware con software conectado. Aterrizándolo en cristiano, bicicletas con una tablet que te mide pues la cadencia, te mide la frecuencia cardíaca, todo ese tipo de cosas. Y que aparte las bicis luego sacaron un montón de dispositivos. Básicamente, pues eso, hardware con software. Y luego, pues evidentemente, muchos y muchas monitores y monitoras que son los encargados de crear el contenido para que la gente pues haga deporte en casa. Todo esto seguramente nos lleva a lo que es la pandemia, pero esto no son empresas, no es una empresa que nació en la pandemia, sino de hecho nació en 2012. Y hay que reconocer que, bueno, que en su momento llamó la atención porque su primera bicicleta la vendieron en Kickstarter y consiguieron casi 400.000 dólares de financiación. O sea, Kickstarter, que también para los no iniciados, pues es una plataforma de así llamado crowdfunding, en resumidas cuentas, una plataforma donde generalmente particulares, la tía Manoli, la tía Pepi, sin necesidad de ser pues, especialistas inversores, pues oye, contribuyen económicamente para lanzar proyectos en sus primeras fases. ¿Vale? y normalmente sin ticket, lo cual Generalmente proyectos de hardware o precisamente de bicicletas, cascos, neveras de playa con altavoces, así, es decir, esos suelen ser el tipo hasta que Alibaba se lo de... retira. Bueno, no, es broma, en Kickstarter lo hacen muy bien, de todo hay, pero en cualquier caso, bueno, pues plataformas donde los particulares ven proyectos que les parecen interesantes, que los financian y que además a veces en ocasiones también el financiar esos proyectos, aparte de apoyar a la empresa, les da derecho a pues, oye, pues recibir las primeras unidades de esos productos o tener descuentos o acuerdos preferenciales cuando finalmente pasan del proyecto a la realidad. Pero bueno, hecha esta digresión, que básicamente con lo que tiene que ver es con nuestra horrorosa manía de usar palabras que nadie entiende, volvemos a Pelotón. Entonces, esto es una puñetera bici estática a la Estática, que le han pegado un iPad con una cinta tablet, va. americana. Una tablet que no nos paga Apple. Una tablet. Una tablet. Pues bueno, esto, una cosa tan chorras, será barata, ¿no? Pues precisamente no. El precio al que vendían estaba en torno a los 2.400 dólares. Y la verdad es Y, que, bueno, que y al 3.000. final quería replicar un poco el modelo de Nespresso, ¿no? Pero en Nespresso la verdad es que las cafeteras casi te las regalan. Ellos no.
pagabas 2.400 aproximadamente y luego una suscripción que estaba en torno a los $39. Y luego, evidentemente, monetizaban por otras muchas vías, como si no estabas suscrito, pagas por las clases, los accesorios, o sea, un poco un universo, a monetizar todo aquello que se puede. Genial. Es decir, una bici estática que puedes Contable de conseguir incorporado. en el Decathlon por, ¿qué? 200, 300 euros. Ellos te la cobraban por Sí. 10 veces eso. Y aparte tenías que pagar una suscripción que el precio de mercado pues puede estar equivalente a lo que te vale el gimnasio. Y todo Más o eso menos, por tener una bici en tu casa. que además no No es se trata de pequeña, hacer... que además no es pequeña. No, 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 además es un armatoste de 100 kilos, que no solamente tienes que buscarle sitio en tu salón, de hecho termina sirviendo de perchero para las camisas, sino que imagínate además la pesadilla logística que es distribuir ese tipo de material. Pero bueno, ya entraremos ahí, que estamos anticipando temas. Pero en cualquier caso, quiero decir, no se trata de llevarlo al chiste. eh, es mucho más que eso, mucho más que una bici estática con un iPad pegado. Es decir, ahí había todo un ecosistema de no solamente de tecnología y de software adaptado para, mm, para hacer servir no solamente esa tablet, sino la sensórica de la bicicleta y toda una serie ingente de contenidos tanto grabados como de En emisión directo. en streaming o de emisión en directo, que era precisamente lo que se supone que generaba o genera una experiencia de usuario brutal en la que tú desde la tranquilidad del salón de tu casa y sin el peligro de sentirte acomplejado por tus lorcillas o por no llevar el último modelo de mallas, te sentías en una experiencia inmersiva en mitad de una clase en la que había un profesor súper motivado al Así es. otro lado dándotela en directo y que además tú simultáneamente estabas con otra serie de usuarios que también estaban desde sus respectivas casas sudando como gorrinillos y, y todo eso mezclado con un software que sabía leer, interpretar y manejar toda la información que le estaba suministrando tu bicicleta de tu velocidad, de tus pulsaciones, oh, de todas las constantes vitales que te quedaban Así durante es. el proceso. Una mezcla de Be Cool, no sé si recuerdas Be Cool, y Strava, pero para gente que le gusta hacer spinning y no para ciclistas como era Be Cool y como es Strava en su momento cuando nació, que era para ciclistas, pero bueno, ahora evidentemente ya toca todos los palos como tiene que ser. Pues eso es lo que hacía Pelotón. Y así nació, así Bueno, arrancó, lo que hacía lo que hace lo que hacía y lo que sigue y lo que sigue haciendo. haciendo, ¿no? Porque Pelotón, a pesar de que ha perdido, pues Pelotón hay que recordar que salió a cotizar en bolsa, no recuerdo ahora el En año, yo creo que un septiembre, poco antes de la pandemia, ¿no? sí, septiembre del 19. No, que se tiene el 19, un Salió, market timing maravilloso para la sí. pandemia. De hecho, creo recordar Bueno, está muy bien, que la pandemia. sa- Llegó a salió cotizar a, salió a cotizar a 7.000 millones sí, de dólares y llegó a valer, casi 50. como consecuencia de la pandemia y del pico de demanda que tuvo, 36.000 millones. Y ahora, pues no recuerdo los Ahora que está en vale, pero creo que torno, ahora si no recuerdo mal, está en torno a los dos, sí, unos 2.000 millones de valoración, ha aproximadamente. perdido básicamente el 90 y mucho por ciento de su valor en ese proceso, en un Sí, proceso en el que además su CEO tuvo que salir por patas, obligado por el Consejo, que se ha nombrado un nuevo CEO,
que ha dicho o ha prometido concentrarse muchísimo en, en la rentabilidad y en los márgenes, pero la cuestión es que creo que lleva ya un año y Peloton, señores, sigue perdiendo pues del orden de 200 o 300 millones cada quarter. Multiplicado Es por decir, 4, pues hay que multiplicarlo por 4 y una serie de temas alucinantes. Eh, Alguien que vende una bici con una tablet hardware. pegada con unos márgenes ridículos. Es decir, porque al final, Sí, pues oye, nos puede venir a la memoria, o lo hemos comentado antes, pues temas como Nespresso o generación de marca y de producto premium. eh, lo- Generar ese tipo de marcas premium es muy caro, pero pero es un ejercicio interesante, pues porque te permite también una mayor elasticidad de precios y defender unos márgenes más amplios. En el caso de Peloton, los márgenes, evidentemente, sigue perdiendo dinero por inversiones masivas en marketing y en publicidad. Sigue arrasando un coste de adquisición de cliente terrible, pero la cuestión es que si dejamos aparte esa sobreinversión en adquisición de clientes, los márgenes siguen siendo ridículos, ¿no es así? mira, ellos al final el 70-75% de sus ventas están del importe de ventas, no de ventas, de lo que es el importe de sus ventas, lo tienen concentrado en el hardware y un 25% en lo que son las suscripciones. El hardware, o sea, las bicicletas, la cinta de correr, el palo este de La boxeo que máquina tienen de que remo. hacer, la máquina de remo, tienen un margen medio, un margen bruto medio del 18%. O sea, imagínate lo bajito que es. Y las suscripciones sí que es cierto que está en torno al 80% de margen bruto, en vez de margen bruto, pero bueno, es normal, es lógico y normal. Lo que pasa es que evidentemente el mix de ventas que tienen lo que hace es condicionarles mucho, porque lo gordo, lo gordo que venden es lo que más les cuesta a nivel de producción. O sea, así de sencillo. Pero bueno, no Mm, deja de ser sorprendente, Orfeo, que antes de salir a cotizar en septiembre del 19, a ver, Peloton captó 1.000 millones, más de 1.000 millones de inversores, de fondos. Con lo cual aquí hay que preguntarse, o sea, ¿dónde invierten los fondos? Porque esto estamos convencidos que esto al final, pues bueno, tiene una capita, una epidermis tecnológica y todo lo que hay por debajo es una pyme, ¿no? no. Bueno, yo he llegado a escuchar de fondos que invirtieron en Peloton, eh, que precisamente uno de los temas que más gustaba de la empresa era la fidelidad, me salen, la fidelidad que llegaban a establecer con toda la tribu de usuarios, ¿vale? Ese El engagement, engagement. que se le llama en ocasiones, en resumidas cuentas, eh, ese fervor que eran capaces de generar en, en sus usuarios y sus fans, o el conseguir convertir a tus usuarios en tus fans. Un punto dulce al que le encanta encontrar a los inversores, pues porque al final, pues bueno, le remite mentalmente a casos de éxito, pues como pues, el más notorio, pues evidentemente, pues es Apple o es Ferrari o ese tipo de marcas aspiracionales que van más allá de la propia utilidad del producto y que generan, pues oye, una comunidad de conversos curiosos y rabiosos, capaces de hacer colas kilométricas cada vez que la empresa saca un nuevo producto. Pero ¿cuál? Los inversores creyeron ver ese rasgo en Peloton, y digo creyeron, pues porque al final, evidentemente, las cifras han demostrado que no era así, pero no solamente las cifras de venta
de las bicicletas o del hardware que tú decías, sino también las cifras de las suscripciones. Es decir, Peloton le ha costado muchísimo y sigue peleando con unas tasas muy altas de cancelación en esas suscripciones y de vida útil de esas suscripciones que es mucho menor de la que ellos proyectaban en sus Claro. momentos dulces, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Así es. y al final eso te junta la tormenta perfecta. Tienes un producto caro, demasiado caro para vender, acceder a esos clientes te cuesta muchísimo dinero. Además, los clientes lo prueban, pero por H o por B, que estamos hablando también de un tipo de usuario, pues tal vez o, sin querer generalizar, pero menos, no suficientemente disciplinado como para ir a un gimnasio o tal vez incluso acomplejado para ir a una clase Sí, colectiva. Es decir, al final, en lugar de un mercado muy generalista, como era el que defendía un pelotón que tenía, era un mercado más bien de nicho al que cuesta mucho dinero pues acceder, al que además una vez que accedes te cuesta también mucho dinero convencer de que paguen 3.000 euros, que después te cuesta retener a nivel de suscripción, porque a todos los inversores les gusta la suscripción y los costes, los ingresos recurrentes, pero después hay que mantener al usuario pagando. Como comentábamos antes, imagínate la complicación logística de hacer llegar, porque no estamos hablando de mandar un móvil como hace Apple, tienes que mandar un armatoste de, de casi casi 100 70, kilos. 100 kilos por la logística o por la geografía nacional. Pelotón, evidentemente, pues bueno, básicamente la mayor parte de su mercado está en Estados Unidos y es un país de superficie pues, continental. Y si eso fuera poco, además resulta que, que les cogió a pie cambiado toda la secuencia. Es decir, yo creo recordar que en el momento de la pandemia, que era cuando mayor demanda tenían, estaban Sí, fabricando en China. Acuérdate, porque se hizo hasta famoso, que ya llegaba un momento que tenían tal sobredemanda que empezaron a mandar las llega. bicicletas desde China en avión para poder satisfacer la demanda. Sabemos también el impacto negativo que tiene sobre cualquier proceso de ventas una rotura de stock como eso, el que el cliente no pueda tener el producto cuando lo desea, las posibilidades de cancelación de esos pedidos, cómo estropea toda la experiencia de compra. Acto seguido, lo que se les ocurrió es que, claro, para que no les pasara lo de enviar bicicletas desde China en avión, que iban a construir fábricas en Estados Unidos, lo cual casi fue peor el remedio que la enfermedad. Es decir, en lugar de haber optimizado y asegurado la ruta turística, la ruta logística, haber diversificado puntos de fabricación y haber mejorado el tema de estocaje de producto, pues no, se dedicaron a abrir y construir de cero fábricas en Estados Unidos. Imagínate, evidentemente no pueden ser competitivas con los precios de China. Eso les hizo básicamente tener que subir sus precios del orden de 500 a 1.000 euros o más. Y cuando no construían las fábricas, se dedicaron a comprar a empresas que ya Sí, porque las compraron 5 o 6. Estados Unidos, Compraron efectivamente. 5 o 6. Y todo eso de la mano, como tú bien indicabas, de muchos inversores fervorosos, tanto antes de salir a bolsa como después de salir a bolsa, que financiaron esos movimientos un poco erráticos eh, a la hora de construir la cadena de fabricación. Claro. Con lo cual, Además, además, un detalle importante, todas las de la logística, pero tan importante es cómo te llega el producto con qué haces si se me estropea el producto. Pues postventa, que es muy, muy complicado.
Sí que es cierto que Mm. tenían acuerdos con Walmart, con Costco, pero bueno, al final son revendedores, o sea, no hacen nada. Con lo cual aquí no deja de ser curioso. Yo apuntaría otro dato como es cuando evidentemente en la pandemia crecen tantísimo, se dispara la valoración en bolsa, las ventas van por arriba, tal. Y claro, la mala estimación de la demanda que hicieron a posteriori. Que eso les hizo, pues evidentemente, tú lo sabes perfectamente, gastarse más de lo que tenían y quedarse con un stock, pues hasta arriba. Y las bicis no se vendían, porque la gente quería hacer deporte en la calle, estaba hasta las narices de estar en su casa. No, bien, efectivamente, no saber leer un ciclo y una coyuntura que evidentemente les favorecía, pero vamos, entender que esas circunstancias tan excepcionales como fueron la pandemia, pues que se iban a extender como hábito de consumo hasta el infinito, que después se ha demostrado evidentemente que no era así. Eso no quiere decir que no quedara un hueco de mercado para Peloton, pero desde luego No, no era el que prometían y lo más grave es que no, tampoco tenían ninguna razón objetiva para no, 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 considerar no es que iban a poder ser un objeto de consumo tan masivo que era la única forma de justificar sus valoraciones y sus proyecciones. Pero como tú bien has dicho, no era solamente lo que ellos decían, sino que bueno, no les faltaban inversores y fondos que les daban palmas y que mil se millones. tragaron toda aquella película. ¿Qué te parece? 1.000 millones. Es que es tremendo, ¿eh? Y bueno, si esa es la situación de Peloton, A ver, vamos aquí pasó, con su claro, minillo, vamos con su con minillo. Volava, es decir, en qué consiste Volava y si se parece en algo a Peloton, pues me imagino que aprendería Hombre, y evitaría alguno de sus errores. aquí podríamos introducir un nuevo concepto que es el copy-paste, que es porque es que explicarlo ya hemos explicado antes. Es el volaba patrio, el volaba español, así de claro. O sea, no tiene mayor. Digamos, para dar suficiente contexto, que la dinámica de mm, copiar, y digo copiar o asimilar, por usar el eufemismo, pero al fin y al cabo es inspirarse directamente en modelos de negocio, ideas de negocio que se están ejecutando en cualquier otra geografía, que generalmente, pues oye, siempre se suele mirar geografías más comunes, pues como pueden ser precisamente países occidentales y desde luego Estados Unidos lleva la palma, pero en resumidas cuentas, inspirarse en modelos de negocio, en empresas que lo están haciendo y que les está yendo bien en Estados Unidos y replicar básica o esencialmente lo mismo en territorio nacional, pues no es tampoco algo muy extraño, muy raro, sino No, que, no, para sino nada. que existen muchos casos y además, evidentemente, casos o esa dinámica se reproduce a ambos lados del charco, sino que es algo bastante habitual, ¿no? Encontrar esos copycats que se les llama en el sector, que al fin y al cabo es, oye, esto funciona allí, le hago las adaptaciones necesarias pues, para que se adapte a los hábitos de consumo de España o la legislación de España cuando se requiere y lo monto aquí. Ese es el caso de Volava y 100%, Peloton. 100%. O sea, es una copia, porque de hecho el fundador de Volava conoció Peloton en un viaje a Estados Unidos en 2017 y le gustó tanto que dijo, hombre, pues esto puede funcionar en España. Y eso hizo. Lo lanzó, invirtió bastante dinero suyo, consiguió dinero de fondos bastante importantes a nivel nacional, hasta 6 millones. Y bueno, pues ahora está en una situación, tuvo su momento álgido, pues como todo este tipo de negocios durante la pandemia, pero bueno, ahora está en una situación, pues eso, terminal. Vamos a ver.
Dos temas se me ocurren. El primero, porque ahora mismo, pues oye, le estará volando la cabeza también a la gente dice, pero vamos a ver, me estás diciendo que hay gente que se marca un viaje a Estados Unidos, ve una empresa que ya lo está haciendo bien, que además lo está haciendo bien en Estados Unidos, que evidentemente ya será suficientemente grande como para que la conozcas en tu viaje, lo montas en España y ¿qué pretendes? ¿Quitarle el mercado? Pues oye, bien, no se trata, es decir, cuando se hacen ese tipo de operaciones de copycat, pues bueno, se barajan varios escenarios y generalmente el más plausible es, oye, que si lo haces bien, ejecutas bien y consigues controlar un cierto mercado antes de que ese gran jugador, en este caso Peloton, pues desembarque en España, porque estamos hablando de que en aquella época, pues Peloton solamente operaba en Estados Unidos, Sí, pero bueno, desde luego en España no estaba, pues se Estados supone que Unidos embarcar. y UK, creo que es en Europa. Pero bueno, son mercados anglosajones que tienen similitudes culturales, con lo cual, evidentemente, siempre se argumenta que, primero, por un lado, el tamaño del mercado en Estados Unidos no es el tamaño de mercado en España. O sea, evidentemente. Y segundo, siempre se dice que hay una barrera cultural entre el mercado americano y Europa en general, que es lo que hace que muchos proyectos que triunfan en Estados Unidos, pues luego se copien desde aquí y se ejecuten Es decir, bien. esas barreras pueden evitar que el big player americano entre en España y que te permita a ti seguir operando, o también lo que pueden provocar es que el pez grande se coma al chico, lo cual también, pues en muchos de los casos, pues genera un escenario bastante positivo para el emprendedor, en este caso español, pues porque consigue hacer una venta por bastante, por bonitas cantidades, lo que se denomina en el argot el exit, El éxito. y que también, pues oye, eh, le permite vivir con alegría durante mucho tiempo. Entonces, un poco para que la gente entienda cuál es la lógica detrás de estas operaciones de copycat o de imitación. Eh, ok, eso entendido por ese lado. Y por el otro lado, me preguntaba, las fechas son más o menos similares, Sí, quiero decir, Volaba también, se aprovechó de la pandemia, con lo cual entiendo que ya estaba activa antes de la pandemia. ¿Hay alguna sí. diferencia a nivel de modelo de negocio, a nivel de tecnología que puedas destacar entre Nada, ellas? nada, porque además Bolova es un proyecto que conozco bastante bien y nada. O sea, son Pero de exactamente todas igual. formas, poniendo en contexto, evidentemente, pues oye, Volaba no llegó, antes hemos comentado de Peloton, una empresa que en salida a bolsa llegó a valer 7.000 millones de dólares en el momento de la salida, 36.000 en el momento de máxima cotización. Volaba no llegó evidentemente, a No, cotizar en no, porque bolsa, es decir, su estado de madurez era más corto, tampoco llegó era a mucho estar más corto. valorada en esa cantidad de dinero y entiendo también que recibiría bastante menos inversión de inversores. Sí, ¿Sabes consiguió por dónde levantar fueron los tiros? consiguió levantar 6 millones de fondos, entre los que estaban Berredi, JM, o sea, fondos importantes a nivel nacional. A nivel de valoración no sabría decirte a qué Nada, valoración bien, pero llegó, pero bueno, que sí que es cierto que los escenarios, tú sabes que en cualquier presentación para inversores, una de las cosas que siempre son interesantes es ver potenciales exits. Y evidentemente, dos de los principales escenarios que se contemplaban era la compra por un big player, no Peloton precisamente, pero por un Nike, por un Amazon, por cualquiera de estos, y luego una potencial salida a bolsa, pero que evidentemente, y al igual que le pasó a Peloton, pues llegó la pandemia, no podían cubrir toda la demanda. Cuando pasó la pandemia, pues también evidentemente se hizo una estimación incorrecta de lo que iba a ser la demanda a corto o medio plazo. vamos a ver, con el mismo modelo de negocio, con la misma estrategia y copiando o inspirándose en una idea de negocio, pues entiendo al final que los síntomas y las situaciones de crisis en las que entrarían, pues serían
bastante similares. Y Sí, al sí, sí. final, dentro de lo que hemos estado comentando, pues oye, márgenes muy reducidos, coste de adquisición de cliente, logística infernal, fueron esos también los problemas Esos de también. Volava. Esos también. Al final, evidentemente, ellos el margen que tenían por la venta de cada bici era prácticamente cero. Donde realmente está el negocio está en la suscripción y ahí la clave, ¿sabes qué es? El lifetime value, que al final es el tiempo que está contigo el cliente y el dinero que te deja. O sea, así de sencillo. Con lo cual, cuando los costes de adquisición son mucho más elevados que el lifetime value que tú tienes de los clientes, pues ahí vienen los problemas, porque estás palmando pasta. Si además eso juntas que dices, oye, pues si me ha ido bien, no voy a volver a tener roturas de stock y lo que voy a hacer es aprovisionarme, que es lo que estás haciendo, adelantar dinero que luego tienes que cobrar. Si además el dinero que adelantas, el retorno que vas a tener inicialmente es cero, porque el margen de las bicis es cero, pues tienes otro problema. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Pues que cuando hay fondos dentro, pues evidentemente, pues esto es patada a seguir. Es decir, en el caso de Volava, pues hay un elemento adicional que vino incluso a empeorar la situación por comparación a Peloton y es Peloton ya era una cotizada, ya tenía otros mecanismos de financiarse precisamente en mercados públicos. Volava no había llegado a cotizar en bolsa, evidentemente, No, pues oye, seguía dependiendo de sus inversores. de sus Tuvo inversores. ahí una ronda frustrada que no llegó a completarse. Tuvo pues también alguna negociación para adquisición por parte de algún grupo. Creo que Sí, también un grupo francés con muchas tiendas de deportes, gente muy conocido. que se frustró también. Y entre medios, pues digamos que bueno, que unos inversores que no contribuyeron precisamente de forma positiva, sino que todavía No, añadieron, como yo digo, mayor complejidad al caos, que es lo pues peor que sí, se puede. pues sí, porque bueno, tú sabes perfectamente que al final los fondos lo que buscan es que el negocio se vaya haciendo grande, no tanto a nivel de negocio, sino a nivel de valoración. Por lo cual, para que vaya creciendo la valoración, tú tienes aquí el ABCD oye, pues empiezo en España y luego me internacionaliza. Pero internacionalizar, ya lo vimos en el episodio de Imaginarium, no es un juego, o bastante Mm, complejo y más cuando evidentemente estás en un momento en el cual no sabes ni lo que tienes que hacer en tu casa, pues evidentemente salir fuera a vender pues es más complicado todavía. Y eso añadió otra Evidentemente, capa de estamos hablando de que, oye, que empresas que no son rentables o que difícilmente son rentables en el mercado doméstico, pues se les invita a internacionalizarse. En el caso de Volava, se le invitó a abrir mercado en Alemania. Alemania, lo cual, evidentemente, pues no es una receta para todos y además No, es una receta bastante cara. Tú imagínate un bien, vuelvo a repetir, un bien de consumo que vale en torno de los 3.000 euros, que es una inversión muy muy importante, pues grande. evidentemente los hábitos de consumo, capacidad adquisitiva, perfil de tipo de cliente que tienes en España con Alemania no tiene nada que ver, pues imagínate tú además, ya si se las imaginaban y deseaban para distribuir esas bicicletas, para hacer el mantenimiento de esas bicicletas, para dar soporte técnico de esas bicicletas en España, pues añádele Alemania. Y luego, Una Romeo, una maniobra que además, pues bueno, pues parecía eh, perseguir básicamente más que el interés de la empresa, pues el interés de los fondos de que la startup o la empresa, en este caso Volava, se internacionalizara rápidamente. ¿Por qué? Pues porque bueno, te internacionalizas en Alemania, pues ya sube pueden la valor. aspirar a pasarle la patata a fondos alemanes o a fondos internacionales que exigen para invertir ya en las startups en fases posteriores y a valoraciones posteriores que permitan pagarle la fiesta a los inversores del principio,
Pues para eso necesitan que las empresas estén en múltiples mercados y si es el mercado de donde es originario el fondo, pues mejor que mejor. Y luego, Orfeo, un detalle muy, muy importante. O sea, uno de los principales aspectos que se tiene en cuenta cuando se invierte en una startup es la escalabilidad. Aquí la escalabilidad, cuando estamos hablando de contenidos, los contenidos, los monitores en español, pues no hablaban alemán. Con lo cual, evidentemente, aún adquiere mayor complejidad. O sea, a lo mejor hubiese tenido No, más los sentido irse monitores, a determinado nicho en Latinoamérica que a Alemania. No lo sé, ¿eh? No, no, es claro, muy... porque además tienes que emitir en streaming simultáneamente en dos idiomas y a horas diferentes, porque unos se levanta antes, otros... Es decir, al final una estrategia cuyo sentido y cuya lógica, vuelvo a repetir, iba más en beneficio del fondo, de engordar la gallina, de huir hacia adelante o de como queramos decirlo, en un momento crítico en el que hay que ser especialmente vigilante con la caja y con los recursos y Sí, que sí. básicamente pues supuso el último clavo en el ataúd. O bueno, no sé si llamarlo ataúd, porque bueno, volaba, presentó concurso de Presentó acreedores, concurso de la antigua suspensión de pago, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco. Porque como ahora lo han presentó cambiado. concurso, pero no llegó a cerrar, pero sí que vendió la Vendió unidad perjuros productiva, activos. es decir, vendió la marca y la tecnología, entiendo, a un grupo internacional de deporte, pero bueno, la realidad es que desde entonces pues Volava se ha ido diluyendo, es menos visible, eh, ha desaparecido prácticamente del imaginario colectivo de todos aquellos que ya estamos familiarizados con ella, incluso también, pues bueno, ha variado bastante ese enfoque muy similar al de Peloton, de producto premium, de comunidad, Sí, sí. em, de esa triple capa de hardware, de software, de contenidos en streaming, pues bueno, no, ya se parece poco a lo que pretendió ser en algún Así momento. es, así O, es. volaba, a pesar oye, de que tuvo pues bastante mérito todo lo que llegaron a conseguir y a lograr pues desde España y con mucho esfuerzo. Con lo cual, pues bueno, vaya para ellos nuestro reconocimiento Nuestro desde aquí. reconocimiento. Y como siempre, pues bueno, a la hora de intentar aportar alguna serie de conclusiones, chavales, pues aquí varias. En primer lugar, mm, la importancia de analizar bien el modelo de negocio, de saber defender y proteger los márgenes, de comprender además también las circunstancias cíclicas, ni las pandemias están para siempre, ni el dinero fácil está para siempre, es decir, todos son ciclos. Las pandemias se acaban, el dinero se vuelve más exigente y más complicado de obtener y entonces ya no te pagan déficits, sino que tienes que estar ya trabajando en la senda de los beneficios, es decir, hay que mantener una visión a largo plazo. Y después los inversores, es decir, oye, los inversores pues eh, escucha lo que te digan, pero no tenéis por qué hacerles caso en todo lo que digan. Eh, de hecho, pues bueno, si fueran más listos que vosotros, pues estarían montando un unicornio y no administrando el dinero de otros, que es al fin y al cabo lo que suelen hacer los Así es. inversores y los fondos de inversión. Por eso es tan importante. ¿Con qué te quedas tú por tu parte? Yo un poco por añadir a tu última reflexión, o sea, de ahí la importancia de cuando decides que quieres ir a la financiación privada, elige bien bien con quién quieres viajar y que sepas bien bien lo que supone también. Y añadir pues lo que tú decías, que al final quien más se sabe del negocio es el emprendedor.
y es el quien tiene que estar convencido de los pasos que tienen a dar. Porque si no pasan luego estas cosas, que si por hacer caso a cosas de las que no estás convencido, pues pasa lo que pasa. Y luego creo que es importante incidimos mucho, pero siempre hay que recordarlo, el hecho de conocer muy, muy bien el mercado y cuáles son las tendencias. Como tú bien apuntabas antes, los ciclos vienen y van y estos son mercados cíclicos y hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Ya lo decía la Biblia, lo de los 7 años de vacas gordas y los 7 de vacas flacas, lo que significa. Al final es Así es, que en los de vacas gordas es cuando hay que llenar el granero y para cuando llega el invierno, es decir, no puede ser siempre huir hacia adelante y tensionar la caja, sino aprovechar esos ciclos para fortalecer la empresa. Y después, claro, en lo que respecta a los inversores, pues oye, suena la música y suenan los violines cuando los intereses están alineados entre inversores y startups, cuando además el know-how que te añaden los inversores es de valor y es específico sobre tu sector y sobre la fase en la que estás. Eso es maravilloso, pero hay otras veces en las que los intereses se desalinean y tu propio inversor, pues bueno, te puede mal aconsejar, orientándote hacia soluciones que tienen más que ver con sus propios intereses que con los tuyos. ahí Con es, lo cual, ahí la pues oye, alineación de no sé si, intereses es fundamental. si estaba muerto, si estaba moribundo, si está resucitando o qué, pero sí que se ha confirmado, como intuíamos, pues que es un tema muy interesante del que se pueden sacar, como siempre, pues muchas lecturas y de eso va también, al fin y al cabo, 100 maneras de hundir tu empresa. Ya lo habéis visto, os traemos de todo, inversores maléficos, inversores angelicales, traiciones, escándalos financieros, fraudes, quiebras. Lo mejor de cada casa, cada semana, aquí en vuestro podcast de referencia, construido desde la hipótesis de que como tampoco somos muy listos ni tenemos mucho que aportar, vamos a darle la vuelta al libro y vamos a intentar aprender de lo que no han sido historias de éxito, de lo que no han sido grandes pelotazos y grandes aciertos, sino que vamos a intentar aprender también, ¿por qué no?, de todos esos fallos, de todas esas piedras en el camino y de todos esos problemas que surgen cuando gestionas una empresa y que en ocasiones, pues bueno, te pueden llevar a la tumba. Así Para es. todos aquellos que acaban en la tumba, pues oye, hay buenas noticias. Ese ya no es el fin del camino, lo era hasta ahora. Ahora siempre queda una etapa más allá, mejor y superior, como es el que hablen de ti en 100 maneras de hundir tu empresa. Así es. Orfeo, como siempre, un placer compartir este rato juntos. Pues oye, estoy deseando, aquí ya vuelve, acaba de salir Volaba y Pelotón por la puerta, pero ya Y ya vuelve a traen a oler otro. a muerto, ya vuelve a oler a muerto y estoy deseando saber qué es lo que nos han traído para hablar la semana que viene. Pero eso será el viernes que viene, aquí en 100 maneras de hundir tu empresa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias.